Hola, hola. Continuamos con el tema 5, que son las aplicaciones de la derivada. Y bueno, para el día de hoy vamos a analizar este ejercicio y nos pide que obtengamos los extremos relativos y la monotonía de la función. En realidad, los extremos relativos se refiere a que determinemos si existen máximos relativos o mínimos relativos, o existen ambos, y cuáles son, en qué puntos. Y la monotonía de la función se refiere a que si es creciente o es decreciente en un punto determinado. Bueno, pues para ello vamos a hacerlo, digamos, práctico. Y lo primero que tenemos que hacer para este ejercicio es, primero, determinar el dominio de la función. El dominio de la función, el dominio de f de x. Y es una ecuación polinómica, por lo tanto, son todos los números reales, por ser polinomio. ¿Sí? Entonces, todos los números reales son, digamos, que parte de el dominio. En el caso de que existiera un valor que no esté dentro del dominio, se debe de incluir más adelante en una tablita que tenemos que realizar para obtener precisamente la monotonía y los extremos relativos. Pero aquí, como son todos los números reales, no hay ningún problema. Pasamos al siguiente paso, y como siguiente paso yo les recomiendo que primero derivemos la función f' de x, la derivada de x cuadrada menos 4x más 1, pues sería 2x más 4. Esa es la derivada. Dentro de este paso tenemos que igualar a 0 esta derivada, y entonces quedaría como 2x más 4 igual a 0. ¿Sí? Y de aquí, bueno, tendríamos que obtener cuál es el valor crítico para x. 2x igual a menos 4 y x igual a menos 4 entre 2, y esto nos quedaría igual a menos 2. Perdón, es 2x menos 4. Aquí un detallito, no es más, y ese problema de signo nos genera estos problemitas. Problemitas que, si los dejamos, obviamente nos genera un problemón. Pero bueno, es 2x menos 4. Entonces, 2x menos 4 igual a 0. 2x es igual a 4, y por lo tanto x es igual a 4 medios, y x es igual a 2. Este es un punto crítico que nosotros tenemos que considerar. X igual a 2. Ahí es, digamos, que donde se anula la derivada en x igual a 2. Ahora, como siguiente paso, tercer paso, voy a ponerlo por aquí, sería hacer una pequeña tablita con la recta numérica. Ya hemos trabajado con recta numérica en temas anteriores, y bueno, pues sabemos que tenemos que hacer cuando es más infinito y cuando es menos infinito. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos las desigualdades, tratamos este punto precisamente. Entonces tenemos de menos infinito hacia más infinito. Y tenemos solamente un punto crítico, que es el 2. Y se lo voy a poner aquí. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña tablita donde va a dividir precisamente este 2, y nos va a dar precisamente cuál es la monotonía de esta función. Entonces, para ello voy a elegir dos valores, un valor entre menos infinito y 2, que puede ser el 0,
y voy a calcular para f' de 0. Y un valor entre 2 y más infinito, pues el 3. Entonces voy a calcular para f' de 3. Entonces, si yo obtengo f' de 0, f' es 2x menos 4. Entonces, sustituyendo el 0 en 2x menos 4, nos quedaría 2 por 0 menos 4. Y bueno, pues eso nos daría 2 por 0, 0, y nos quedaría menos 4. De aquí solamente nos interesa el signo, y el signo en este caso es negativo, ¿sí? Entonces aquí voy a poner el signo, lo voy a poner de otro color, nos da un signo negativo. Y para f' de 3, que es el otro valor que tenemos que obtener, sería 2 por 3 menos 4, que nos da un 6 menos 4, que es igual a 2, y esto nos da un número positivo. Y este positivo lo vamos a poner acá. De tal forma que con esto obtenemos la monotonía. Si nos da negativo, significa que la función es decreciente. Con una flechita hacia abajo, indicamos que es decreciente. Entonces voy a poner la flechita inclinada así hacia abajo y nos indica que es decreciente, ¿sí? Y este positivo indica que es creciente. Entonces voy a colocar la flechita hacia arriba, indicando que es creciente. Con eso obtenemos la monotonía. Y entonces voy a escribir por aquí monotonía de f de x es creciente en creciente, perdón, voy a poner decreciente primero, decreciente, y es de menos infinito a 2. Ahí es decreciente. Y monotonía creciente de f de x es creciente de 2 a más infinito. Son esos dos, ¿sí? Es decreciente de aquí desde menos infinito hasta el 2, y es decreciente y es creciente desde el 2 hacia más infinito. Eso es la monotonía, si es creciente o es decreciente únicamente. Ahora, ese sería nuestro cuarto paso, el obtener si la monotonía es creciente o decreciente. Ahora, como quinto paso, voy a ponerlo por acá, sería verificar si existen máximos o mínimos. Y si nosotros dibujáramos, si continuáramos dibujando aquí esta, llegaría a un punto en el 2 y subiría. Quiere decir que en el 2, exactamente, ya que lo hemos localizado, es precisamente el valor a donde vamos a encontrar un mínimo relativo. Entonces, ¿por qué mínimo? Bueno, porque es el punto más bajo aquí, en este punto, y de ahí baja y luego vuelve a subir. Entonces encontramos un mínimo relativo
en x igual a 2, esto en 2, f de 2. Y bueno, pues vamos a obtener f de 2 para que podamos determinar si es en este caso un valor real, y f de 2 vamos a sustituir en la función original, f de x. Entonces tenemos que f de x es igual a x cuadrada menos 4x más 1, y vamos a sustituir el 2 en las x, entonces tenemos 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1. Esto nos da igual, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 que es 8, más 1. Y esto nos da igual, menos 8 más 4 nos da menos 4 más 1 nos da menos 3. ¿Sí? Entonces es en el punto 2, menos 3. Ahí es donde encontramos precisamente el mínimo relativo, en 2, menos 3. Esto es, digamos que la forma en que obtenemos tanto la monotonía de la función f de x como los extremos relativos. Aquí el extremo relativo es un mínimo relativo en el punto 2, menos 3, como ya lo encontramos aquí. Existe otro método para encontrar ese mínimo relativo. Y bueno, el mínimo relativo lo podemos encontrar de esta otra forma. Voy a borrar una parte de acá arriba. Otra forma de encontrar si es máximo o si es mínimo relativo es utilizando la segunda derivada de la función. Nos dice que x sub 0 hay un extremo relativo esto sí, f' de x sub 0, f' de x sub 0 es igual a 0, siempre y cuando exista f' de x sub 0, obviamente. ¿Sí? Esto es importante. Si existe f' de x sub 0. Ahora, nos dice que la segunda derivada de x sub 0, si la segunda derivada de x sub 0 es mayor que 0, entonces encontramos un mínimo relativo. Pero que si la segunda derivada evaluada en x sub 0 es menor que 0, entonces encontramos un máximo relativo. Entonces, tomando en cuenta esto, si yo calculo la segunda derivada, y de hecho, bueno, tenemos que calcular la segunda derivada para este otro método, si yo calculo la segunda derivada, que en este caso es f' de x, nos daría, es decir, ya calculé la primera derivada, que era 2x menos 4, y la segunda derivada nos haría igual a 2. f' de x es igual a 2, entonces f' de 2, pues también ese es igual a 2. ¿Y el 2 qué es? El 2 es mayor que 0, ¿sí? Por lo tanto, dice que encontramos un mínimo relativo en x igual a 2. ¿Sale? Y con ello, bueno, pues concluimos exactamente en lo mismo. Hay un mínimo relativo en x igual a 2 y aquí un mínimo relativo en x igual a 2. Ya nada más calculamos el punto para x igual a 2,
y obtenemos el menos 3, que nos da exactamente igual. Pero aquí lo importante es analizar precisamente la monotonía de la función, donde es decreciente, donde es creciente, y obtener el máximo o mínimo o los máximos y mínimos relativos con respecto a esa función, que lo podemos obtener ya sea por este método siguiendo ya digamos que las monotonías de las funciones, o lo podemos obtener mediante la segunda derivada de la función. Cualquiera de los dos es correcta y nos va a dar exactamente lo mismo, o nos tiene que dar exactamente lo mismo. Hay un mito por ahí, porque bueno, aquí nada más encontramos un punto crítico, pero puede haber 2, 3, 4 o más puntos críticos. Hay por ahí un mito de que si la primera es negativa, la segunda es positiva y la tercera negativa y así sucesivamente. Eso es completamente falso, ¿sí? Podemos tener monotonías, ya sea todas, en este caso, decrecientes o todas crecientes, o una creciente y dos decrecientes, en fin. No hay nada, una regla que me indique que debe haber una creciente y una decreciente. No existe, ¿sí? Y lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Ejercicios que tendrán que realizar. Ahora, para comprobar que efectivamente en x igual a 2 existe un mínimo relativo y es en 2, menos 3, tengo por aquí la gráfica. Y ustedes observan que tenemos esta gráfica y nos da precisamente en x igual a 2, que aquí tenemos x igual a 2, nos da 2, menos 3, concretamente ese mínimo, ¿sí? 2, menos 3 es el mínimo, es el extremo de la función x cuadrada menos 4x más 1, ¿sí? Entonces, comprobamos efectivamente de manera gráfica, de manera visual, que existe ese mínimo relativo y que es decreciente de menos infinito hasta el 2 y que es creciente desde el 2 hasta más infinito, ¿sí? Y bueno, pues con esto concluimos el video, espero les haya quedado claro. Bueno, antes de ello, voy a pasar a lo siguiente, que es una tarea. Les dejo por aquí estos 3 ejercicios que tendrán que detectar o calcular exactamente lo mismo, obtener los extremos relativos y la monotonía de las funciones, y tengo 3 funciones aquí que les pido de que de favor calculen cuál es la monotonía y los extremos relativos, y bueno, pues calcúlenlo, háganlo, y en los siguientes videos, los siguientes 3 videos, voy a hacer un video para cada una de ellas, pues ya podrán verificar si les salió bien o no les salió bien, ¿sale? Bien, ahora sí, esto es todo por este video y nos vemos hasta la próxima.